en mi opinión, creo que debería empezarse a hablar del crimen organizado para entender qué es lo que pasa ahora, cómo ha ido evolucionando, porque el crimen organizado mexicano lleva muchos años presente. En México se trafica con droga desde hace mucho, en todos los países del mundo se ha traficado y desde antiguo con drogas, pero nosotros estamos hablando de México. El narcotráfico mexicano no es algo de finales de los 90, no es algo del 2010, no se reduce, por desgracia, al Chapo Guzmán. Es una historia muy, muy, muy antigua. México ya se empezó a relacionar con las drogas de forma seria, de forma repetida en el siglo XIX. En el siglo XIX llega una gran proporción de población asiática a México como mano de obra para ser utilizado en el ferrocarril, en las líneas de ferrocarril que el Porfiriato estaba construyendo en aquella época por México. A estas personas que llegan por barco de Asia traen consigo pues una de sus costumbres. Todos sabemos que en Asia se consumía desde hacía mucho tiempo, entre otras cosas por la avidez del Imperio Británico que impuso el comercio del opio, pues la morfina. Sí, sí. Estas personas trajeron consigo pues, las plantas del opio, la amapola, y se empezó a cultivar en México. Paralelamente, antes de eso, esclavos traídos de África ya habían traído consigo pues, marihuana, las semillas de cannabis, y esta es una de las razones que explica pues, la popularidad de estas drogas estrictamente vegetales. Estas drogas se traficaban localmente, se consumían localmente y posteriormente, conforme se va avanzando en la historia, pues suben hacia el norte. Tradicionalmente se cultivaba en una zona que se conoce como el Triángulo Dorado, que es la juntura de los estados entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Digamos que Sinaloa es una parte muy importante del Pacífico, de la región del Pacífico mexicano. Conecta un poquitito a la derecha con Durango y si tiramos hacia arriba nos encontramos Chihuahua, que es un estado alargado que conecta a través de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Por aquí se empezó a traficar insisto, con cannabis y con amapola. En Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, esta zona se fue creando la génesis de el germen de lo que posteriormente sería lo que se conocía inicialmente como el cártel de Guadalajara. Estamos hablando de una época en la que México sufría un régimen proteccionista, un régimen de partido único, el régimen del Partido Revolucionario Institucional, que comienza cuando en 1929 ustedes ya han hecho grandes programas en el que han hablado de esta problemática para salvaguardar supuestamente a México de los desmanes de un nuevo proceso revolucionario. Los líderes revolucionarios que sobreviven a la Revolución Mexicana crean un partido, el partido, lo que primero el PNR, después el PRM, posteriormente se conocería como Partido Revolucionario Institucional PRI, que monopoliza la política mexicana desde los 30 hasta el 92 aproximadamente. Bueno, pues mediante el patronazgo de este PRI se crea en estos lugares una simbiosis de organizaciones criminales, clanes familiares, a fin de cuentas, que a lo largo del tiempo pues llegan a monopolizar el contrabando de estas dos sustancias. Esto coincide en el tiempo tanto con la Guerra Fría como con lo que sucede en Colombia. En Colombia surge la cocaína en los años 70, a mitad de los años 70, cuando lo que se denominó bonanza marimbera, que era el tráfico masivo de marihuana que existía en Colombia en los años 70 ya decae, y para sustituir a la marihuana, pues las organizaciones criminales colombianas empiezan a comprar en Bolivia y en Perú, porque en los años 80 y 90 Pablo Escobar y sus colegas no sembraban coca en Colombia, la compraban fuera y empiezan a importar a través del Caribe. La ruta del Caribe, que implicaba cruzar el Caribe con lanchas rápidas o con avionetas, cae porque la administración de George Bush padre le da en la madre y la revienta. Entonces los narcos colombianos tienen que encontrar una forma alternativa de pasar la merca hacia Estados Unidos, y México se convierte en lo que a día de hoy pues son Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, un país trampolín, un país a través del cual se trafica, pero en el que no se consume. Es un país por el que pasa la mercancía, pero en el que no se queda. Y esto es más o menos lo que podríamos indicar que sucede entre el 85 y el 95. En aquellas épocas el PRI decae, México se convierte en una democracia, podríamos decirlo, multipartidista, y las organizaciones criminales, que no habían sido otra cosa que granjeros, ya pasan a ser organizaciones criminales de carácter internacional que se dedican a traficar con cocaína, con marihuana y con amapola.
a cambio de dinero y armas. Y es aquí, en los años 90, a principios, cuando empieza a vislumbrarse lo que a día de hoy es una gran crisis humanitaria e internacional, porque es un problema que no se reduce a México. Eso sería, más o menos explicado en 5 minutos, la historia histórica del narcotráfico en México. En Colombia todos conocemos la historia del cártel de Medellín. Voy a hacer otro parón. A mí no me gusta hablar de cárteles. Un cártel, si yo soy economista, un cártel no es otra cosa que una coalición irregular o extraoficial entre empresas para controlar, para controlar los precios. Sí, sí. Es una manera de Vamos, es un oligopolio pactado. Efectivamente. Eso pudo funcionar. El término cártel es un término acuñado por sociólogos colombianos en la década de los 80 para denominar a una organización que operaba en la zona de Antioquia, en Medellín, cuya capital era Medellín, liderados. Todo el mundo ha oído hablar de Pablo Escobar, pero muy poca gente ha oído hablar de la dinastía de los Ochoa o de Rodríguez Gacha. En aquellas épocas, esta organización que se conoció como el Cártel de Medellín, que no es otra cosa que un grupo, bueno, una alianza entre distintas bandas de narcotraficantes colombianos, ostentaba el monopolio. El mal llamado Cártel de Medellín decae a principios de los 90, Pablo Escobar muere en la primera mitad de los 90 y le toma el relevo pues la organización de Cali, el famoso Cártel de Cali de los Rodríguez Orejuela. Esta organización también cae a finales de los 90 y es sustituida por el Norte del Valle. En estas épocas, paralelamente, se estaba produciendo una debacle impresionante en el campo colombiano. Las organizaciones paramilitares de extrema derecha le estaban tomando la delantera a las FARC y al ELN, que a su vez habían incursionado ya desde finales de los 80 en el mercado de la cocaína, y para principios de los 2000, cuando llega el gobierno Álvaro Uribe Vélez, aplica una serie de programas de seguridad pública brutales, con violaciones masivas a los derechos humanos, pero efectivas. Y se puede decir que entre 2010, entre 2000 y 2012, más o menos los votos gobiernos de Álvaro Uribe consigue acabar con las organizaciones criminales que estaban traficando con cocaína. Estas organizaciones criminales, al principio, estoy hablando de los años 90, pagaban a los mexicanos con dinero en efectivo. Llegó un momento en el que no rentó hacerlo y empezaron a pagarles con su propia mercancía. El narcotráfico no es otra cosa que una sucesión de organizaciones criminales que estaban pasando una mercancía que se va viendo alterada desde el momento en el que crece en el campo hasta que se vende en las calles de la ciudad en la que se trafique con ella. Llega un momento en el que no es rentable pagar a tus traficantes con dinero, porque eso hay que lavarlo, hay que blanquearlo. Es mucho más fácil decirle, bueno, tú vas a pasar 10 kilos, como pago, quédate con 500 gramos. Eso es lo que pasó a finales de los 90. Las organizaciones criminales colombianas ya pagaban a los mexicanos con parte del producto. Y estas organizaciones criminales mexicanas ya se convirtieron en vendedores independientes. El crimen organizado mexicano ha transicionado desde entonces. Se fue dando una serie de organizaciones criminales nativas en México que nacieron a finales de los 90 y principios del 2000, que en 2006 ya estaban empezando a incursionar fuera de sus estados. Hasta el 2006, más o menos, se podría decir que cada una controlaba una porción del territorio. El clan de los Arellano Félix en Tijuana, el clan de los Carrillo Fuentes en Juárez, el clan de los Guerra, por ejemplo, lo que se conocería como el cártel del Golfo, y de Osiel Cárdenas en la región de Tamaulipas, el cártel mal llamado cártel de Sinaloa en Sinaloa, el cártel del Milenio en Michoacán, la familia michoacana en Michoacán y en Guerrero, y los Zetas un poco entre medio porque en aquella época trabajaban para el cártel del Golfo. Esto cambia en 2006, estas organizaciones criminales entran en pugna entre sí y en los niveles de violencia van incrementándose. Cada vez hay más muertos, cada vez hay más violencia, más tiroteos. México eso no lo conocía hasta entonces. Y en el 2006 el presidente Felipe Calderón decreta la denominada guerra al narco. Saca al ejército. En realidad no se produjo una salida masiva del ejército a las calles. Mandó el ejército a determinados lugares del país. Mandó a Michoacán, mandó a Guerrero, mandó a Tijuana, mandó a Coahuila, mandó a Tamaulipas. En aquellos momentos existían en el país aproximadamente, digamos, entre 5 y 7 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. El cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo y la familia michoacana. A día de hoy,
17 años después, sabemos que existen entre 500 y 1000 nuevos grupos. Se dice pronto. Se ha producido... Sí, dígame. No, que se dice pronto el número de ellos, pero ¿existen algún tipo de alianzas entre ellos o todavía...? Sí. Eso. Sí. Las alianzas son constantes y son cambiantes. Estos grupos en un principio estaban ligados por raíces familiares, de hecho eran dinastías de narcotraficantes. Eso ya creo que forma parte de la historia. A día de hoy lo que se produjo en aquel momento fue una estrategia de decapitación, lo que se denominó el Kingpin Strategy. Es decir, cuando en 2006 Felipe Calderón declaró la denominada guerra al narcotráfico, sus fuerzas de seguridad, en aquellos tiempos la policía ministerial, luego policía federal, supuestamente lo que hicieron fue llevar a cabo un gran trabajo de inteligencia, identificar un número determinado de cabecillas e ir uno por uno eliminándolos. Esto lo que produjo fue que en aquellos tiempos las pocas organizaciones que había eran muy numerosas de membresía, muy escasas en el número de organizaciones, pero estrictamente verticales, estrictamente piramidales. Si tú quitas el nodo que separa a los líderes de los seguidores, lo que haces es liberar una multiplicidad enorme de grupos, mucho más precarios en número, pero mucho más violentos, porque tienen que competir. Claro. Los que antes eran compañeros ahora son rivales y tienen que competir por medios criminales que paralelamente se estaban ampliando. Es algo de lo que creo que luego podríamos hablar. En 2006 las organizaciones criminales, que no cárteles, traficaban con droga. En 2011 traficaban con migrantes y con personas. En 2015 ya traficaban con petróleo, por un petróleo robado, aunque con esto ya traficaban antes, pero bueno. Y a día de hoy llevan a cabo incluso campañas masivas de fraude a través de call centers. Entonces, se produjo una ruptura entre organizaciones que hasta entonces habían estado emparentadas, que cada vez fueron más numerosas como entes independientes, menos numerosas como en cuanto a su membresía, y cada vez más violentas. Lo que antes era una organización, a día de hoy son 60 que combaten por un mismo territorio. Un territorio en el que ya no solamente trafican con droga, trafican con personas, trafican con armas, roban hidrocarburos, llevan a cabo extorsión, etc. Esto es lo que pasó en el 2006. Sí.